Bueno, pues como recordarán, toda esta parte que vimos de estabilidad termodinámica fue muy importante porque lo que hicimos fue definir, o más bien de la definición de estas cantidades físicas, que son la compresibilidad isotérmica, la capacidad calorífica a presión constante, la capacidad calorífica a volumen constante, la compresibilidad isoentrópica y el coeficiente de expansión térmico. Una vez que definíamos cuáles eran las condiciones de estabilidad, esto nos decía o nos imponía ciertas restricciones sobre estos valores de estas cantidades físicas. Y esto lo conectamos con el principio de Le Chatelier-Brown, en el cual, haciendo una analogía con un sistema mecánico, si tenemos un pozo de esta manera y tenemos y hay un campo gravitacional y tenemos aquí una partícula de masa m, si la movemos del punto de equilibrio, entonces la misma partícula va a tender a regresar al punto de equilibrio. Y esta es la analogía que habíamos hecho con el principio de Le Chatelier-Brown. Lo que habíamos dicho bastante explícitamente es que van a existir procesos físicos que van a tender a regresar al sistema al equilibrio. Es decir, una pequeña fluctuación dentro del sistema, lo que va a provocar son estos procesos que van a tender a regresar al sistema a su equilibrio original. Muy bien. Y esto es lo que hace que cada una de las fases en las que podemos estar sean estables. Y en ese sentido, cuando planteamos una curva de coexistencia y teníamos acá la presión y acá la temperatura, y acá teníamos el punto triple, iba a haber un punto crítico, cuyos valores ya calculamos para Van der Waals. La energía de Gibbs de este lado déjame dibujarlo más grande porque creo que en la pantalla se ve más bien pequeño. Entonces, de este lado, la energía de Gibbs va a tener un mínimo, entonces el sistema va a estar acá. De este lado, lo que vamos a tener es que el otro mínimo hace mucho más favorable que el sistema esté en este punto de acá, y este era el volumen, esta es la energía de Gibbs. Y a lo largo de esta punta de esta curva de coexistencia de fase, lo que vamos a tener es que los dos mínimos son equivalentes. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en una transición de fase de primer orden es pasar de este punto de equilibrio que puede estar acá a un punto de equilibrio con un volumen completamente distinto, que está de hecho separado por una cantidad no infinitesimal en el parámetro termodinámico correspondiente, ¿no? Sin embargo, y esto era, no sé, como un punto por acá, si seguimos moviéndonos a lo largo de la punta de la curva de coexistencia, ¿qué le va a pasar a esta gráfica? Pues lo que le va a pasar es que vamos a seguir teniendo estos dos mínimos, pero si ahora estamos, digamos, por acá,
esta altura va a ir disminuyendo. Este sigue siendo G contra B. De modo que cuando llegamos justo al punto crítico, que voy a dibujar acá abajo, vamos a tener una curva, que déjenme volverla a dibujar. Se va a ver así. Va a ser bastante achatada. Ya no va a estar dada por lo que hubiéramos pensado que en primera instancia podría ser pues como una parábola, que es pues siempre la primera aproximación de un mínimo, ¿no? Entonces, en términos de la analogía que habíamos hecho con el caso gravitacional, si el sistema se encuentra por acá, va a encontrar muchísimo menos fuerzas de restauración si se mueve hacia acá o se mueve hacia acá. Es decir, todo lo que vimos del principio de Le Chatelier-Brown en este caso desaparece. Entonces vamos a tener fluctuaciones enormes de este parámetro dentro de la energía, siendo que en estos casos, ¿no?, cuando estábamos acá, el sistema estaba muy anclado en este punto, o muy anclado, perdón, aquí lo dibujé con dos mínimos, o muy anclado en este otro punto. Acá va a poder fluctuar bastante. Esto es uno de los puntos centrales de las transiciones de fase de segundo orden, que también se les conoce como transiciones de fase continuas. Vean que aquí hice énfasis en que estos dos puntos están separados en el espacio termodinámico. O sea, están bien, cada una de las fases está bien localizada, ¿no? Entonces, por eso, cuando pasamos de acá a acá, el volumen cambia abruptamente. Sin embargo, acá, justo en el momento de la transición, esta distancia desaparece. Entonces, el sistema pasa de un punto de las coordenadas termodinámicas a otro que está inmediatamente contiguo a él, en lugar de estar separado por una distancia distinta de cero. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer un ejemplo bien importante de un sistema en el cual podemos tener una transición de orden una transición de fase de primer orden o una transición de fase de segundo orden, y cómo es que podemos, de la manera más sencilla, modelar esta transición de pasar de tener dos mínimos a la temperatura crítica tener un mínimo que es bastante achatado. Y esto que vamos a ver es el principio de la teoría de Landau de las transiciones de fase de segundo orden. Muy bien, entonces el sistema que vamos a proponer para ejemplificar estos cambios en la energía como función de este parámetro, que en el caso del volumen, vamos a pensar en, imagínense un tubo
que está sobre una mesa. Entonces, se va a ver algo así. Y hay acá un pistón. Déjenme ponerlo fuera del punto de equilibrio. Tenemos un pistón que se puede mover sin fricción. Y vamos a suponer que dentro de este tubo hay un gas. Y que de cada lado del tubo tenemos esferas hechas de distintos materiales. Entonces, vamos a pintar esta de otro color. Y como son de distintos materiales, pues se van a expandir de manera distinta como función de la temperatura. De modo que el volumen que hay de este lado va a ser distinto al volumen que está de este otro lado. Vamos a pensar que tenemos un mol de un gas de cada uno de estos lados. Y vamos a suponer que cuando T vale cierta cantidad, entonces el volumen es el mismo, es decir, el pistón se encuentra justo en la cúspide, ¿sí? En esa temperatura. Ahora, si para T mayor que Tc, la esfera de la derecha tiene un volumen mayor, entonces esto va a hacer que el pistón se mueva hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a tener este caso. Aquí lo que va a ocurrir entonces es que va a haber una diferencia de presión. Aquí estoy, espero que se entienda, este es el tubo y esta es nada más la posición del pistón. El pistón tiene una masa no despreciable y entonces esta posición es tal que la diferencia de presión compensa el peso del pistón. Ok, y entonces para T menor que esta temperatura crítica vamos a tener el equivalente pero del otro lado. Y este va a ser un punto de equilibrio que pues va a ir cambiando conforme cambiemos la temperatura. Esto va a ir cambiando la expansión de estos dos metales y va a ir cambiando el volumen y entonces eso es lo que va determinando la posición de equilibrio del pistón. De modo que podemos pensar que, de hecho bastante formalmente, esto corresponde a una transición de fase de primer orden. Justo cuando estamos en este caso, entonces este mínimo es bastante favorable. Entonces vamos a pensar que si estamos graficando acá el volumen de este lado, vamos a tener que una cosa de este estilo. Bueno, aquí no es G, es el potencial correspondiente, entonces vamos a poner nada más alguna energía. Y en este caso, lo que vamos a tener es
que la esfera va a estar más bien de este lado, ¿no? Muy bien, y justo cuando el pistón está en medio, pues es cuando tenemos el equivalente de una coexistencia de fases.